Bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenides. Ese saludo lo tenía preparadísimo. Creo que lo habré ensayado un mes para que me saliera en ese orden. Porque no podemos excluir a nadie en este programa que es Ciencia Imposible. Y me aplaudo yo solo nomás aquí. No, mentira, no me aplaudo solo. Está Iñaki ahí en los controles siempre apoyando. Muchas gracias, señor. En este capítulo, como siempre, agradeciendo a los estudios de Livestream que nos dan la oportunidad, ¿cierto?, de aparecer por aquí, por allá, por donde sea. El programa este tiene un formato muy sencillo. Lo estuvimos viendo, lo deberían tener más o menos claro en otras ocasiones. Planteamos una pregunta extraña, tal vez ficticia o tal vez real, pero a partir de ejemplos de la ciencia ficción, a partir del cine, a partir del cómic, de lo que se nos ocurra. Y como comentaba yo antes de comenzar, tiene una historia, tiene un pequeño contexto. Esta pregunta que me hizo mi amigo Francisco Quijada, yo un día voy caminando a mi casa, voy saliendo, todo tranquilo, en ese momento en el que ya no quieres hacer nada, ese momento con nombre de bebida de fantasía, que no era normal porque no se ha puesto con Ciencia Imposible ni con Livestream, por cierto. Claro, las cosas como son. Y me llama este amigo y me dice: oye, Roy, ojo con la pregunta, atención, como decía tío Javier Miranda, ¿qué altura debería tener Ant-Man, el hombre hormiga, Paul Rudd del Marvel Cinematic Universe? ¿Qué altura debería tener Ant-Man para utilizar el edificio de Telefónica como su celular personal? Ese famoso edificio que tiene forma de celular antiguo, por cierto, porque tiene una antena. Yo creo que no hay nadie que no conozca, al menos acá en Santiago, que no conozca ese edificio, que no conozca la Torre Entel, que no conozca la catedral, tal vez. Bueno, la Casa Moneda está de más, pero son edificios icónicos de Santiago, hay que decirlo. Independiente de la marca, independiente del servicio, son edificios icónicos. Entonces me pregunta mi amigo esto y me dice: ¿qué tan alto será? ¿Será que acaso se pega en la cabeza con la Estación Espacial Internacional? Que, spoiler alert, no es tan alto. La Estación Espacial Internacional se encuentra a unos 300, 400 kilómetros de altura desde la superficie de la Tierra. Y podrá ser muy grande para esta proeza, pero no es tan grande. De hecho, si tuviera ese tamaño, lo podríamos ver caminando, mojando las patitas en una poza, y esa poza serían los océanos. Así que no, definitivamente no. Pero la pregunta plantea un montón de cosas, un montón de problemas que vamos a ir resolviendo, porque al final de este capítulo yo les voy a dar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué altura tiene que tener Ant-Man para ocupar este edificio con forma de celular como su celular personal, que lo tuviera en la mano, así como yo tengo este que está acá? Lo primero, una criatura muy grande va a tener problemas. Hay un problema con el tamaño, ¿ok? Y acá yo hago al tiro la pregunta en general. ¿Cuáles son los animales más grandes que se le vienen a uno a la mente? ¿Cuáles son los animales más grandes que se te vienen a la mente, Iñaki? El elefante. Un elefante, por ejemplo. Más grande todavía. A ver, ¿qué cosa podría ser más grande? La ballena azul. Una ballena azul, por ejemplo. Ya nos fuimos al máximo al tiro, ¿no? Yo estaba esperando que me dijeras algo con los dinosaurios. ¿No? Pero, claro, o un mamut, por ejemplo. Pero la ballena, muy bien, Iñaki, ¿eh? La ballena es el animal más grande que jamás ha existido en este planeta. Y tiene la gran ventaja de que vive en el agua. Y ojo que lo de que vive en el agua no es al azar, ¿ok? En tierra y en agua no es lo mismo. No solamente porque estás mojado, sino porque en tierra, si es que tú existes en la tierra, tienes que luchar contra la gravedad solo con tus piernas, solo con tus patas. En el caso del elefante son estos 4 pilares grandes. En el caso de un rinoceronte también son patas grandes. Por ejemplo, podemos pensar en otros antepasados antiguos como el Paraceratherium, que es una especie de rinoceronte caballo 2-3 veces más alto que un elefante. Podemos pensar en brachiosaurios, en argentinosaurios, en brontosaurios, en el mismo tiranosaurio, que son animales muy grandes que están en tierra y que sus piernas son muy, muy gruesas. Son verdaderos pilares. Imaginen ustedes que un saurópodo, que es como se clasifican a los grandes dinosaurios herbívoros,
es casi comparable al Partenón romano, que son grandes pilares soportando una estructura. Esos grandes pilares son las patas. Pero eso es en tierra. En el agua, aparte de no necesitar las patas, tienes la ventaja de la fuerza de empuje. Cuando usted está en el agua, usted puede flotar gracias al principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Cuando usted sumerge algo, la cantidad de agua que sube, ¿cierto? Cuando uno sumerge algo, el agua sube. Si usted tomara el peso de esa agua que sube, ese peso es la fuerza con la que a usted lo están empujando hacia arriba. Entonces, por ejemplo, cuando usted hunde un globo, si se fija, yo creo que a lo mejor te ha pasado en alguna piscina, cuando pones una pelota inflable, un globo, y tratas de hundirla, cuesta mucho. Porque estás tratando de luchar contra una fuerza que equivale al peso que tendría todo ese globo si estuviera lleno de agua. Y ese globo lleno de agua es muy, muy pesado. Pero, por ejemplo, si en vez de un globo fuera una bola de bolos, que es más o menos del mismo tamaño, se va a ir hacia el fondo, porque se va a sumergir entera. La cantidad de agua que equivaldría una bola de bolos hecha de agua tiene un peso, pero el peso de la bola de bolos es mayor, así que la tira hacia abajo. En el caso de un ser vivo como una ballena, su peso versus el empuje que recibe le ayuda a flotar, la mantiene. Por lo tanto, no es necesario que tenga patas y puede crecer más. ¿Ok? De hecho, probablemente ustedes han escuchado casos de ballenas que encallan. O sea, que una ballena que llega a la playa para y no es recomendable tratar de devolverla. Porque ya cuando está en la playa ya no tiene el agua que la empuja hacia arriba, sino que todo su cuerpo tiene que ser capaz de soportar su peso. Como la ballena no está hecha para eso, sus órganos se aplastan, sus huesos se aplastan y hasta ahí llega. No hay mucho que hacer cuando un animal muy grande sale del agua y se queda varado en una playa. No, desgraciadamente no hay mucho que hacer. Pero solamente para que hagan la diferencia, yo acá tengo unos números comparativos. En este momento, al momento que yo hago este capítulo de Ciencia Imposible, porque sabemos que la paleontología va aumentando, va siempre creciendo, el dinosaurio más grande terrestre es el Patagotitan majorum. Ojo, Patagotitan, de ahí sale el nombre porque fue encontrado su resto en la Patagonia Argentina. Patagotitan, que tiene unos, de cabeza a la punta de la cola, 37 metros de largo. 37 metros de largo. Y pesaba, por las estimaciones que se dan, podría haber pesado más de 77 toneladas. Más de 77, para que se hagan una idea, eso es... un auto pequeño pesa entre 1 y 3 toneladas. Y eso, claro, estamos hablando de un auto pequeño, tal vez con gente, con cosas, y creo que estoy siendo optimista. Sin embargo, en el agua, el animal más grande, la Balaenoptera, siempre se me confunde, Balaenoptera musculus, la ballena azul, porque hay varios tipos de ballena, la ballena azul no es tan larga. Mide 32 metros de la punta de la cabeza hasta la punta de la cola. Pero su peso es de 170 toneladas, más del doble del Patagotitan. Y eso pensando porque el Patagotitan tiene una cola y un cuello muy largo. La ballena está contenida en un volumen. ¿Ok? No es trivial el tema de los tamaños, de hecho. Y ojo, esto es solo una pregunta que me hizo un amigo, probablemente quizás que estaba cuando me la hizo. Y de hecho, gracias a esa pregunta yo superé los 100 seguidores en Twitter cuando estaba recién iniciando. Porque lo compartí en forma de hilo esto y empezó a aparecer al tiro. Doy el aviso, @BackToTheRobbie, como Back to the Future, si me quieren buscar en Twitter, ahí hago siempre este tipo de hilos. Piensen ustedes que este empuje, el peso el que tiene que luchar un animal en la Tierra, depende de la gravedad de ese planeta. Entonces podríamos extrapolar esta conversación y decir, entonces en un planeta con menos gravedad, si hubiera vida, los animales podrían ser más grandes. Posiblemente. En un planeta donde haya más gravedad que la Tierra, pensemos en Júpiter. Pensemos que Júpiter tiene una superficie por la que tú puedes caminar
pero su gravedad es mucho mayor, varias veces la de la Tierra, ¿ok? No me acuerdo el cálculo preciso, pero son varias veces más. Si tú caminaras por la superficie de Júpiter, la evolución de la vida habría encontrado un obstáculo muy grande para crecer hacia arriba. Entonces probablemente habría crecido más hacia los lados. Hay libros sobre esto de, por ejemplo, astrobiología, que hipotetizan sobre la idea de que en ambientes con mucha gravedad, los animales se habrían arrastrado por el suelo. Habrían sido como reptiles con las patas por los lados o directamente serpientes. Porque era más fácil para la vida crecer hacia los lados que crecer hacia arriba. Entonces, me parece fascinante que solamente con esa pregunta ya estemos hablando de posibles opciones de la evolución de la vida en otros planetas. Ojo, y todavía no hemos llegado a Ant-Man. Hay una cosa que sí tienen en común estos dos animales: los dinosaurios grandes y las ballenas gigantes que están en el océano. Me encantaría yo me disculpo de ya, porque como Iñaki es el que está acá, yo a él le tengo con él juego las preguntas, entonces tengo miedo de repente de pillarlo y que me diga, pero no me preguntes tanto, que voy a quedar de que no sé. Entonces me disculpo desde ya por eso. Hay algo que tienen en común las ballenas y los dinosaurios. Y puede ser súper obvia la respuesta, pero igual se la voy a preguntar a Iñaki. ¿Qué crees tú que tienen en común una ballena y un dinosaurio? Son grandes. Ya, son grandes, efectivamente. ¿Qué otra cosa podrían tener en común? Tienen cola. ¿Tienen cola? Ya. ¿Qué hay dentro de la cola? Vamos a hacer un poquito. Huesos. Los dinosaurios y las ballenas, muy bien Iñaki, ya no estáis pasando, pero con un 7 hoy día, notable. Los animales grandes tienen un esqueleto, son animales vertebrados. ¿Por qué? Porque si yo quiero, pongamos un ejemplo muy sencillo, si yo quiero levantar una carpa muy grande, necesito un armazón. Y mientras más grande es la carpa, más grueso o más fuerte tiene que ser ese armazón. Porque si no, la misma gravedad tira todo hacia abajo, por lo tanto no hay cómo vencer eso. Un animal para crecer mucho tiene que ser vertebrado, tiene que tener una estructura que soporte sus músculos, sus órganos, su piel, etc. Y de hecho, uno podría pensar, pero ¿por qué la ballena tiene esqueleto si no necesita aguantar su peso? Porque originalmente las ballenas eran animales terrestres. Si tú revisas la historia evolutiva de las ballenas, y de hecho si tú revisas esqueletos actuales de la Balaenoptera musculus, hay unos huesitos en la parte de la cola que como en forma de V hacia atrás, como el huesito del pollo, ¿ya? El de los deseos, que se asimilan o se asemejan a lo que pudieron ser patas en algún momento. Y los caminos evolutivos, por lo que se ha trabajado en paleontología, nos dicen que en algún momento habían unos mamíferos parecidos, como les decía, a lobos, un ser de 4 patas más o menos grande, que habitaba las costas y poco a poco comenzó a entrar en el agua, comenzó a adaptarse al agua y en algún momento alguna mutación comenzó a hacer que sus patas traseras comenzaran a desaparecer, se empezaran a juntar en una cola y que las patas de adelantes comenzaran a ojo con esa, de adelantes, tuvieran esta forma más palmípeda, pudieran convertirse en estas grandes aletas. A lo largo de miles de años de evolución, este animal quedó enganchado a la vida en el agua y ya no pudo volver, pero ya tenía un esqueleto. Entonces por eso las ballenas igual tienen esqueleto. Entonces tenemos que tener eso claro, necesito ser vertebrado, por lo tanto Ant-Man va bien. Un humano es vertebrado, por lo tanto sí podría crecer. Pero de hecho los seres humanos tienen tamaños máximos. Independiente de si estás en Lilliput o no, o en Brobdingnag, ¿cómo se llama la otra isla? Brobdingnag, porque en Lilliput ahí eran todos pequeñitos, en Brobdingnag eran todos gigantes. Por eso siempre nos acordamos de Lilliput nomás. Un ser humano, creo yo, actualmente, no sé si eso se ha batido, pero tengo entendido que el récord mundial, el récord Guinness de un ser humano grande está por los 3 metros y medio.
Y son personas que tienen muchos problemas. ¿Recuerdan esta película El Gran Pez, Big Fish, de Tim Burton, cierto? Ahí hay una de estas personas que, claro, muy alta y todo, pero tenía una serie de problemas de salud. Porque el cuerpo humano está hecho para ciertos estándares. Y cuando sale de esos estándares, comienza a tener problemas. Solo imaginen esto. Un cuerpo más grande, partamos porque necesita más combustible para moverse, por lo tanto necesitas comer más. Como tienes más grandes y mayor cantidad de sistemas, necesitas más sangre para poder llevar el oxígeno a todos esos lugares. Más oxígeno implica que necesitas más pulmones. Más pulmones implica que necesitas un corazón que trabaje más duro. Entonces, un límite puede estar establecido en el tamaño máximo que puede tener un corazón. Porque si es un corazón muy pequeño, al igual que un motor pequeño, no va a darte la potencia para mover un vehículo. Pero un corazón muy grande puede tener problemas, porque el corazón no está hecho para tener un tamaño. Sí, hay corazones el corazón de una ballena, por ejemplo, tú te puedes meter dentro del corazón de una ballena y caminar por dentro, ¿ya? Como estos jueguitos de refalines y tubos, tú puedes meter por ahí por dentro, ¿ya? Se han hecho autopsias así en corazones de ballena, pero es un tipo de corazón, es un corazón de ballena. Un corazón de ser humano tiene un funcionamiento y no puedes simplemente ampliarlo, ¿ya? Y aquí entra la otra cosa que yo les quería mencionar, por eso mencioné Lilliput. Existe algo que a mí me gusta llamarlo así, no sé si es el nombre oficial, que es la física de Lilliput, que tiene que ver con una especie de paradoja del crecimiento. Cuando tú tratas de simplemente aumentar algo al doble de su tamaño, no basta con que lo hagas el doble hacia el lado, porque se te deforma. Tienes que hacerlo hacia el lado y hacia arriba. Pero eso también se deforma porque nosotros vivimos en un espacio físicamente al menos accesible de 3 dimensiones. Por lo tanto, tengo que hacerlo crecer hacia el lado, hacia arriba y en profundidad. Básicamente, si yo duplico algo, tengo que hacer 2 por 2 por 2. O sea, tengo que multiplicarlo 2 por 2 por 2 8 veces. Cuando algo crece al doble de su tamaño, su masa, su cantidad de materia, su cantidad de órganos aumenta en 8 veces. Y ese es un factor de potencia. Si es que yo algo lo multiplico 4 veces, quiero que sea 4 veces más grande, es 4 para el lado, 4 para arriba y 4 en profundidad. 4 por 4 por 4, que son 4 por 4, 16, 4 por 1 son 4, 4 por 24, 64 veces. O sea, lo tienes que hacer algo 4 veces más grande. Una persona, por ejemplo, yo mido 1,75, pongámoslo 1,70 para redondear. Ya me estoy quitando un pedacito. Me saqué los zapatos y me corté el pelo. Tienes 1,70. Si haces que Robbie sea 4 veces más alto, para que sean 6 metros 8, mi tamaño no puede simplemente estirarme hacia arriba, porque obviamente me voy a deformar. Tienes que aumentarme en total 64 veces el peso. Y el problema está en que puede que a medida que yo crezca, mis músculos no crezcan a un ritmo suficiente para poder mover mi cuerpo. ¿Me van siguiendo la idea o no? O sea, hay un límite ahí también, hay un límite que rompe el deseo, alguno que va más allá, porque yo no puedo llegar y aumentar las dimensiones así como así. Esto se conoce, esta paradoja que yo les comento, se conoce como la ley cuadrático-cúbica, de que si el área de algo aumenta en un factor, el volumen aumenta en un factor superior. Cuadrado al cubo, al cuadrado y al cubo. Un factor de 2, factor de 3. Entonces, el problema está en que al menos la vida como la conocemos acá en la Tierra, puede que en otro lado llegue a evolucionar de otra forma, pero aquí, como se sabe en anatomía comparada, en paleontología, tú tienes una estructura en 3D que son los huesos y tienes una especie de capas encima que los mueven, que son los músculos. Los huesos van a crecer en 3 dimensiones. Si yo lo duplico va a crecer 8 veces. Pero el músculo está por encima. Prácticamente no crece en 3 dimensiones. O sea, crece en 3 dimensiones, pero no es tan importante. Es como que un fierro muy largo
le dupliques el largo. No es tan importante el ancho, es más importante el largo. En el caso de los músculos pasa eso. Entonces, si los músculos crecen en área y los huesos crecen en volumen, en algún momento los músculos no son capaces de soportarlo. Entonces el ser humano tiene un límite, al menos como estamos diseñados así nomás. Y de hecho, uno podría pensar, bueno, entonces ¿cómo lo hicieron los dinosaurios? Porque los dinosaurios son huesos, son músculo y crecieron mucho más. O sea, ¿cuál es su secreto? ¿Ah? Bueno, podríamos ir a Jurassic Park a revisarlos, pero tenemos unas formas mucho más reales de hacerlo. Y esto se llama... De hecho, la idea es la misma con la que uno conoce por qué las aves vuelan. Siempre nos han dicho desde chicos, pero es que las aves tienen los huesos... Muy bien, tienen los huesos... La dejé a propósito, ¿viste? Tienen los huesos livianos, tienen los huesos con espacios vacíos, los huesos huecos muchas veces. Por eso son más ligeras. Los dinosaurios, digámoslo, esa solución evolutiva se llama huesos neumáticos. Y como sabemos, las aves son descendientes de los dinosaurios. Los dinosaurios tenían huesos neumáticos, al menos los más grandes. Y esto se ha demostrado en paleontología. Los fémures de los grandes saurópodos tenían espacios dentro. Y en algún momento se pensó que era para órganos especiales o para más oxígeno, pero ahora se sabe, o al menos eso es lo que se ha concluido, que son para que no pesen tanto. Y si no pesan tanto, un músculo de buen tamaño los puede mover. Entonces Ant-Man tendría que, dentro de su transformación, porque todavía tenemos que sacar ese cálculo, dentro de su transformación, sus huesos tendrían que cambiar. Tendrían que tener espacios vacíos o directamente ser de otro material. Cosa que no es muy conveniente porque si es un material, no sé, como corcho, se va a romper, no sería muy conveniente. Entonces, yo aquí estoy listando solo problemas físicos. Antes de pasar al cálculo, antes de decir realmente cuánto es lo que necesitamos, porque sabemos que un ser humano tiene un límite que digámoslo está entre el 1,90 y probablemente los 2 metros, ¿ya? Aunque en promedio, el promedio chileno creo que está en el 1,60 y algo, anda por ahí, y el de las mujeres creo que es 1,5 metros, ¿ya? Porque sí, efectivamente los hombres tienden a ser más altos, ¿ya? Pero eso no significa nada. Ojo con eso. Hay otro problema. Y tiene que ver con algo tan básico como ver y respirar. Cuando yo veo algo, es porque la luz, es porque los fotones rebotaron en algo y después de rebotar fueron hacia mi ojo, atraviesan el iris, el cristalino y llegan a la retina. La retina tiene ciertas células especiales que captan la longitud de onda de los fotones y reciben un color u otro color y los distinguen. Si tú haces a un humano muy grande, sus retinas van a crecer y van a crecer tanto que ya no va a poder recibir fotones. Por lo tanto, si crece mucho al tamaño que estamos buscando, Ant-Man va a ser ciego. Vamos por ahí. Entonces podríamos decir, no, pero basta que sea que reciba vibraciones del sonido y todo, porque puede ser como Daredevil, ciego y toda la cosa. Tal vez sea sordo Ant-Man también. Porque se supone que así como nosotros recibimos los fotones con cierta longitud de onda, el oído medio y el oído interno funciona también en base a cierta longitud de onda del sonido. Si yo hago un sistema de oído interno muy grande, los sonidos podrían no ser suficientemente fuertes como para estimular el tímpano y hacerlo vibrar para mover el martillo, el yunque y que llegue a las células sensibles. Tendríamos que utilizar amplificadores. Podríamos utilizar unos amplificadores, un megáfono y hablarle a Ant-Man. Ahí lo resolveríamos. Pero aún así, Ant-Man podría tal vez ni siquiera poder respirar. Y mira, yo aquí estoy tratando de ser súper optimista. Perdonen que me meta tanta cosa, pero estamos aprendiendo, esta es la idea. La hemoglobina, que es los glóbulos que están en la sangre, si usted ha tenido la oportunidad de ver alguna imagen de los glóbulos rojos, tienen un hoyito al medio. Ese hoyito es para llevar burbujas de aire, ¿ok? Entre los pulmones y los distintos órganos, ¿ya?
Ahí yo me fui muy grande, los glóbulos rojos. Pero hacia adentro tienes una proteína que es la hemoglobina, que toma las moléculas de aire porque tiene un tamaño justo para recibir las moléculas de aire, de oxígeno en este caso. Si Ant-Man crece, también van a crecer sus glóbulos rojos y también va a crecer su hemoglobina. Por lo tanto, las moléculas de aire van a ser tan pequeñas que ni siquiera sería capaz de asimilarlas. Entonces tal vez no podría respirar. O sea, yo digo, chuta, ya destruí a Ant-Man. ¿Ah? Pero antes de hacer cálculo, y con esto cierro, Ant-Man por algo tiene un traje y tiene un casco. Y hasta donde sabemos, no se ha hecho grande sin el casco. Esto es válido también para cuando se haga pequeño. Ese casco probablemente sea capaz de variar la longitud de onda de los fotones para que él pueda ver, amplifique señales de sonido o directamente radio, como lo vemos que usa, para poder escuchar, y haga algún cambio en el tamaño de las moléculas de oxígeno para que pueda respirar. Entonces ya más o menos tenemos todo solucionado. Digo yo, en el hipotético caso de que queramos hacer a alguien muy grande para pasear por Santiago. Ahora veamos. La pregunta original, la repito. ¿Qué tan grande tiene que ser Ant-Man para tomar un edificio en forma de celular y utilizarlo como su celular personal? Para tenerlo aquí en la mano, este edificio. Pues bien, con una pequeña búsqueda en Google, yo sé que el edificio que estoy tratando de analizar, el edificio Telefónica, tiene 143 metros de alto. Un poquito más, un poquito menos, pero 143 metros de alto. Es harto. Para Ant-Man voy a ocupar la altura del actor Paul Rudd. Según Google, el actor Paul Rudd mide 1,78. 1 metro con 78 centímetros. Pero como estamos todo en metros, voy a hablar de 1,78. Y un celular promedio tiene 10 centímetros de... Estos son más o menos 10, 12 centímetros. Pero en promedio son 10 centímetros. Como estamos en metro, le voy a decir 0,1. Si yo hago una regla de 3 acá, súper corta, la altura que tendría que tener Ant-Man para poder tomar este edificio es de... Sí, lo hice bien. 2.545,4 metros. 2.500 metros, son 2 kilómetros y medio. Ant-Man tendría que medir 2 kilómetros y medio de altura para poder tomar este edificio como si fuera su celular. Y ojo, y este es el remate que a mí me gusta mencionar. Para que se hagan una idea del largo, y ya que estamos hablando de edificios icónicos, 2 kilómetros y medio, y esto así como me falta la música aquí de los archivos secretos X, ¿eh? Porque 2 kilómetros y medio es más o menos la distancia que hay entre el edificio Telefónica y la Torre Entel. Mira, esto tal vez está fuera de pauta, pero necesito mostrar este mapita. ¿Lo puedo mostrar ahí? Ahí, mira. Ahí, ese es más o menos, yo hice el cálculo en Google, y entre la torre Telefónica y la torre Entel hay más o menos 2 kilómetros y medio. O sea, Ant-Man estaría acostado. ¿Ah? No quiero saber qué parte de Ant-Man queda en la moneda, pero vamos a dejar ahí. Así que eso es lo que les tenía preparado para este capítulo en Ciencia Imposible. Espero les haya gustado mucho. Denle vuelta, hay hartas cosas que preguntar, porque siempre quedan cosas en el tintero que las podemos dejar hacia adelante. Búsquenos en las redes de Likestream, ¿cierto? @Likestream en Instagram, para que de repente nos dejen alguna pregunta, ¿cierto? Porque la idea de esto es hacer preguntas locas y resolverlas y aprender mucha ciencia en el proceso. Desde acá el profe Robbie se despide. Gracias, Iñaki, como siempre, y que les vaya muy bien. Nos vemos en otra ocasión en Ciencia Imposible. Chau, chau, chau.